Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es como el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es tu consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel a mis labios, es la perfecta melodía que me deleita todo el día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza, en mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre a mí me sostendrá. Así es, chicos hermosos, la palabra del Señor es lo más maravilloso que alguien puede conocer. Y al conocerla no hacemos más que adorar a Dios por cada revelación que el Espíritu Santo trae de esa palabra tan maravillosa. Cada cosa que el Señor hizo es impactante. Todavía no tengo ni palabras para explicar mi adoración por Él, por cada revelación al estar leyendo su palabra. Entonces, yo les quiero invitar a que no se pierdan el buscar a Dios cada día, porque en Él está la vida. De hecho, eso es lo que dijo nuestro Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él es el camino, ¿por qué no andar con Él? Si Él es la vida, ¿por qué no tomarla? Es vida eterna. Y si Él es la verdad, ¿cuántas cosas tenemos que aprender de que a veces pensamos que conocemos algo de verdad y al conocerlo a Él nos damos cuenta de la verdadera verdad? Y bueno, pues estamos aquí de nuevo con este tema de hombres y mujeres de la Biblia. Hoy traigo la historia de otros dos profetas. Vamos a hablar acerca de Habacuc y también de Sofonías. Este es el video número 65. Estamos casi a punto de terminar el Antiguo Testamento, pero ha sido, no sé para ustedes, para mí, sumamente enriquecedor y me gustaría mucho que también a ustedes les esté sirviendo. Y bueno, pues comenzamos con Habacuc. Habacuc viene del hebreo
Habacuc o Habacuc. Este es un nombre hebreo inusual que se deriva del verbo habak, que significa abrazar. Es probable que este nombre signifique uno que es abrazado, o bien el que abraza o se aferra. Al final de la historia de Habacuc, este nombre le vino muy bien, pues Habacuc está por abrazar o abrazarse firmemente a Dios sin importar qué le sucediera a él o a su nación. La historia de Habacuc nos muestra que Dios gobierna sobre toda la tierra y usa a quien Él elija para sus propósitos. Por eso debemos de poner toda nuestra confianza en Dios, aun cuando no entendemos su voluntad. Habacuc profetiza al pueblo de Judá antes de la destrucción final por manos de los babilonios. Y de la misma manera como ocurrió en la historia de Job, Habacuc plantea con honestidad sus dudas delante de Dios y lo desconcertante que estaba. El tema de Habacuc es ciertas preguntas, por ejemplo, ¿por qué un Dios justo permanece callado? ¿Y por qué el clamor de los fieles parece no oírse? La respuesta es que Dios ajusta cuentas y no le debe de quedar la menor duda de que Dios en su tiempo y a su manera hace justicia o hará justicia. A Habacuc le toca servir al Señor durante los dolores de muerte del pueblo de Judá, aunque repentinamente ha sido llamada al arrepentimiento. La nación obstinada rechaza cambiar su camino de pecado. Entonces Habacuc, conociendo la dureza del corazón de sus paisanos, le pregunta a Dios por cuánto tiempo esta intolerable condición puede permitirla. Y Dios le responde a su profeta que los babilonios serían el instrumento que él usaría para castigar a la nación. Un anuncio que envía al profeta a que se postre de rodillas y ahí reconozca que él es justo y que el justo de cualquier generación venidera vivirá por su fe, no por la vista. El gozo viene cuando un derivado de la confianza de Dios por cuestiones duras en sus circunstancias y aún así se goza. Si nos enfocamos en el pecado y en los problemas que nos rodean, en poco tiempo estaremos desanimados, confundidos y angustiados. Nos preguntaremos, así igual que Habacuc, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? En tales situaciones, Dios quiere que pongamos nuestra mirada solamente en Él y que hagamos todo lo que Él nos diga para contrarrestar el mal que nos rodea. Habacuc estaba confundido en cuanto a la razón por la que Dios enviaría a la nación pagana de los babilonios, conocida en la historia como los caldeos, para juzgar a su pueblo. ¿Dónde estaba la justicia en tal solución?, pensarían algunos. ¿Acaso los babilonios no merecerían más la ira de Dios que el pueblo de Judá, que era su pueblo? Sin embargo, Dios asegura al profeta que también tenía otro plan para tratar con los invasores, es decir, con Babilonia, tal como lo prometió el Señor a Judá. Podríamos preferir un mundo donde Dios al instante juzga cada mal perpetrado, pero eso no es el mundo que tenemos y ninguno de nosotros sobreviviría mucho tiempo en él. En su tiempo, el Señor ciertamente juzgará el mal y recompensará el bien. Dios le dijo a Jeremías: escríbete en un libro
todas las palabras que yo te he hablado. Esto está en Jeremías capítulo 30, versículo 2. De igual manera, Dios instruyó a los reyes de Israel que hicieran copias de la palabra, y esto está en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. ¿Por qué Dios pidió esto? Por la sencilla razón de que retenemos mejor en nuestra memoria aquello que escribimos y no solo lo que leemos o lo que nos dicen. Por eso la Biblia constituye una prueba ineludible de que Dios siempre hace exactamente lo que dice, porque como queda registrado, queda escrito, entonces no podemos olvidarlo. El justo por su fe vivirá, dice la palabra de Dios, porque Dios establece un contraste entre el orgullo y la fe. Eso es lo que sucede. Precisamente porque el orgullo se deriva de creer que sabemos más que Dios, mientras que la fe nos permite entender que dependemos completamente de Dios. El Salmo 75, versículo del 5 al 7, en resumen, más o menos dice lo siguiente: no anden erguidos con la coronilla muy en alto, alardeando de su poder, porque de ningún lado viene el enaltecimiento. Mas Dios es juez, y a éste humilla, y a aquel enaltece. Todo está en sus manos. Los babilonios atribuyeron su fuerza a su Dios, y en últimas también caerían por su idolatría. En cambio, si el pueblo de Judá se arrepentía y buscaba a Dios, sobreviviría. La historia muchas veces nos muestra que Judá no solo perseveró, sino que el Señor usó a Persia para llevarlos de regreso a la tierra prometida. Asimismo, por fin fue la nación que Dios usó para juzgar a los babilonios, los persas. El salmista en el Salmo 130, versículo 3 dice: oh Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse en pie? La respuesta, por supuesto, es nadie. Incluso cuando Dios debe de actuar para juzgar el pecado, se muestra misericordioso con todos. Por eso confiamos que Dios cumplirá lo que nos promete en su palabra, pero la batalla real de la fe viene cuando Dios responde de una manera que no esperamos o que percibimos como negativa. ¿Qué debemos hacer cuando no entendemos el plan de Dios o su cumplimiento, y este además implica nuestro sufrimiento? ¿Seguiremos confiando en Él a pesar de la decepción? ¿O nos apartaremos del Señor desalentados? El profeta Habacuc tuvo que tomar esa decisión, clamar al Señor para que juzgara la maldad de Judá, y se horrorizó al enterarse que Dios lo haría mediante la nación cruel y presuntuosa de los babilonios. Entonces Habacuc clama: oh Señor, para juicio los pusiste. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye al impío, al más justo que él? El profeta no podía entender por qué Dios eligió obrar como lo hizo, pero también demostró la esencia verdadera de la fe: el seguir confiando en la sabiduría y la fidelidad de Dios, sin importar qué sucediera o qué decidiera hacer Dios. En tiempos difíciles, la fe se vuelve una cuestión de lealtad devota al Señor. ¿Tenemos confianza en Él sin importar las circunstancias que vivimos?
Nos aferramos a Dios y a su palabra, aun cuando significa sufrir la penalidad. Podemos decir, como lo dijo el profeta Habacuc, que así todos nuestros recursos y nuestras reservas se agoten, con todo nos alegraremos en Jehová. ¿Cómo deberíamos responder cuando nuestra situación es precaria aún desahuciada? ¿Qué deberíamos hacer cuando Dios parece guardar silencio o permite que suframos? Confiar en Dios significa ver más allá de lo que podamos hasta ver lo que Dios ve. Si queremos honrarlo como Dios, debemos de seguir manteniendo la fe en Él y glorificarlo en todo lo que digamos, en todo lo que hagamos, sin importar cuáles sean las circunstancias que estemos viviendo. Sin embargo, también deberíamos de traer esto a la memoria y abrigar esperanza, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca Él nunca nos dejará caer de su misericordia, porque nuevas son la misericordia de Dios cada mañana, y grande es su fidelidad, porque bueno es Jehová a los que en Él esperan. El profeta Habacuc, en su último capítulo de su historia, hace una oración al Señor y al final nos da una conclusión de todo lo que vio y viviría. Dijo en Habacuc 3, capítulo 3, versículo 17 al 19, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las ciervas, y en mis alturas me hace andar. Los higos y el fruto de la vid eran símbolo de bienestar y prosperidad. El olivo era un producto esencial para la economía. Se usaba en las peluquerías y como combustible también en medicina y para la comida. El ganado producía leche y mantequilla y queso. Si trasladamos estos últimos versículos de la oración de Habacuc al presente, esta oración diría más o menos lo siguiente: querido Dios, aunque mi jefe no me aumente, con todo yo seguiré creyendo en ti. Aunque los estantes del supermercado estén vacíos, yo seguiré confiando en ti. Aunque en las gasolineras no encuentre gasolina para mi automóvil, yo seguiré confiando en ti. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Y en los días de Habacuc, el profeta enfrentó la posibilidad real de perderlo todo lo que poseía. ¿Ustedes creen? Cuando existe una guerra, se cierra todo y no hay nada, no hay recursos. Y más si esas personas que hacen la guerra vienen y te someten y te llevan como esclavos. Y eso es lo que les iba a pasar al pueblo de Judá por haber dejado a Dios y por haberse vuelto a los ídolos y haberse olvidado del Señor. En los días del profeta Habacuc enfrentó la posibilidad real de perderlo todo lo que poseía, productos agrícolas, ganados y un lugar llamado hogar para él. Pero en lugar de quejarse, el profeta hace una oración majestuosa de adoración y exaltación mientras se regocija delante de su Dios, el Dios de su salvación. ¿Usted podría hacer lo mismo? Si todo lo que posee le fuese repentinamente quitado,
¿sería Dios suficiente para usted? Esa es la reflexión que nos deja el profeta Habacuc, la historia del profeta Habacuc. Ahora vamos a ver a otro profeta. Este profeta se llama Sofonías. Texefanijaj significa Jehová esconde o Jehová ha atesorado. Es evidente que Sofonías nació durante la última parte del reinado de Manasés. Su nombre puede indicar que logró esconderse de las atrocidades de aquel rey inicuo. Al parecer, Sofonías fue un hombre de gran estatus social y pudo haber tenido vínculos con la familia real. En cualquier caso, demostró estar familiarizado con la vida en la corte, así como en un gran conocimiento de la situación política de la época. Sofonías reitera elocuentemente su mensaje que el día del Señor o el día del juicio vendrá como un diluvio y Dios tratará contundentemente la malignidad del pecado. Judá y sus vecinos gentiles experimentarán en corto tiempo la mano aplastante de la ira de Dios. Una vez completado el proceso divino de escarnecimiento, la bendición vendrá de nuevo, esta vez en la persona del Mesías, el cual es el motivo de gran alabanza y cánticos. La vida de Sofonías ilustra en términos memorables la bondad y la severidad de Dios Todopoderoso, al misma forma que se describe en la carta a los Romanos que escribió Pablo en el capítulo 11, en el versículo 22. El Señor nunca aceptará el pecado, pero tampoco abandonará de tal forma a todo su pueblo, al pueblo de su pacto. La vida de autocomplacencia en Jerusalén ha caído a su nivel más bajo, aún después de muy buenas intencionadas reformas del buen rey Josías. La adoración a Dios permanece contaminada por los ídolos paganos, y los oficiales del gobierno y los jueces siguen siendo corruptos. Los ciudadanos están paralizados, cundidos de apatía e indolencia, y de pronto irrumpe Sofonías con un mensaje que no puede ser ignorado. La indiferencia de Judá terminará con un holocausto de juicio. La regla de la apatía dice: cuando te encuentres respondiendo del mismo modo que lo hizo Judá, reposando tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Cuidado, esa es una verdad segura de que la tibieza se ha establecido en el corazón y que el juicio de Dios ocurrirá en pronto tiempo. Ejemplo: los restaurantes sirven té caliente o frío, pero nunca encontrarán en el menú té tibio o café tibio. ¿Por qué? Simplemente porque su sabor es desagradable. Lo mismo pasa con el Señor. La Biblia dice que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Por eso es natural que Dios tenga aversión por los cristianos tibios. Su reacción hacia ellos es mucho más grave que nuestra aversión al agua tibia. Apocalipsis 3:16 dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios todo el tiempo prueba nuestra vida y le encantan nuestros
buenos frutos. A Dios le encanta probar una vida apasionada por su obra, que lo ama y que lo adora con el poder de su Espíritu Santo. Esa vida es con mucho sabor, bien sazonada, que honra a Dios. Estos serían los cristianos calientes. Sin embargo, a Dios no le desagrada mucho una vida fría, que no entiende muchas cosas de Dios, pero está en espera de que Dios prenda esa chispa de vida en su interior. Estos serían las personas que no han nacido de nuevo, que aman a Dios, pero no se parecen a Dios todavía, aún por sus obras, están en proceso de conversión a Cristo. Dios con el Evangelio nos muestra cuánto ama a Dios al pecador, aunque aborrece el pecado, y por eso no quiere que ninguno se pierda, más bien procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad que es en Jesucristo nuestro Salvador. Sin embargo, existe la tibieza, que llama a esto complacencia o apatía, o el síndrome de no me importa lo que pase con el mundo, que cada quien haga lo que le dé la gana. Esta es una peligrosa enfermedad que puede padecer una ovejita desobediente cuando vive para autocomplacerse sin interesarle nada, y mucho menos conocer a Dios de su salvación, y se enfoca más bien en ella misma y sus necesidades. Ve a Dios como una máquina que cumple sus deseos, y no como al Dios y Padre de toda la creación. Por eso Dios envió a Sofonías. Sofonías estaba ardiente y apasionado con un solo interés, de hablar que el Señor tenía un día señalado para juzgar a toda la humanidad. Dios por fin un día traería juicio final a toda la tierra, y sería el tiempo en que traería la bendición y también la paz. Sofonías se estremece al ver la actitud de Judá mofarse de Dios por las palabras de Sofonías, en lugar de acercarse más a Dios al saber que el tiempo se terminaba. Para ello Judá sería castigado, pero más allá de ese día nublado y entenebrecido, Dios purificará a su pueblo por medio del dolor, y al final los restaurará en todo tiempo, en todo tipo de bien, porque Él se regocija en ellos con gritos de júbilo. Él los hará grandes y estará en medio de ellos. Más allá del juicio hay gozo. Dios instruye a Judá a callar, porque viene el juicio y ninguna de sus rogativas y quejas volverá a ser atendida. Aunque callaran, ¿qué podían escapar del juicio por su pecado? ¿Con retóricas oraciones o excusas? La única respuesta válida a la transgresión era su arrepentimiento sincero, humilde y completo. Ellos no querían saber nada de eso. Sin embargo, con la historia de Sofonías nosotros también podemos aprender que Dios podría también un día llamarnos a estar en silencio delante de Él. Que ya no quitemos de nosotros, ahora sí que esas excusas, ¿verdad? Cuando Dios nos llama a cuentas. Debemos aprender también a callar a causa de su autoridad absoluta sobre nosotros y debido a su gran poder y gloria, que rebasan todo lo que podemos decir. Zacarías capítulo 2, versículo 13 dice: «Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada». Por eso se trata de tener comunión con Dios. Esto es hablar con Él, estar de acuerdo con su palabra, pero también callar y escuchar lo que Él quiera decirnos.
Por eso la oración es en dos vías. La oración no es un rezo, la oración no es solamente yo hablo y nunca escucho a Dios. No, a Dios no le agrada eso. La oración, la verdadera oración que Dios quiere es aquella en la cual nosotros presentamos sinceramente lo que hay en nuestro corazón, vaciamos nuestro corazón delante de Él, pero también callamos y esperamos a que Él nos responda qué es lo que Él nos tiene que decir. Por eso nosotros leemos la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros hablamos con Dios, eso es orar, vaciamos nuestro corazón, nuestras dudas, nuestras preguntas, así como lo vemos con estos profetas que le preguntaban a Dios, pero también duraban tiempo callados, esperando a que Dios les respondiera. Y a nosotros en este tiempo es mucho más fácil, por medio del Espíritu Santo que habita en cada corazón que ha entregado la vida completamente a Cristo. Ahora tenemos al Espíritu Santo. Es el Emmanuel bendito prometido, que es lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Tenemos una gran ayuda en nuestro consuelo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consejero, es nuestro guía, es nuestro maestro. Pero Él habla a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia. Digamos que a través de la palabra, la Biblia, el Espíritu Santo nos habla para que nosotros podamos entender lo que Dios nos quiere decir a cada uno. Entonces, la verdadera comunión es estar de acuerdo en lo que dice Dios. Si Dios lo dijo, yo lo hago. Eso es estar de acuerdo con Él. Por eso la oración es en dos vías: hablar y aprender a escuchar. La complacencia siempre va a ser peligrosa, especialmente al considerar que hemos de rendir cuentas a Dios algún día. Desde nuestro particular punto de vista, puede parecer que el estar inactivo, que no detecta ni el bien ni el mal que hacemos. Sin embargo, Él observa, planea, espera y actúa. Así es nuestro Dios. Analicemos nuestra vida. ¿Estamos postergando nuestra obediencia porque creemos que tenemos tiempo de sobra? Sería peligroso estancarnos o rebelarnos contra el Espíritu Santo. Más bien aprendamos a someternos a Él inmediatamente, porque la obediencia siempre traerá bendición. Sofonías amonesta al pueblo de Judá para que se humillara ante Dios y callara. Sin embargo, aquellos que ya estuvieran buscando al Señor en humildad y obediencia, los exhortó a seguir honrando al Señor sin importar qué sucediera a toda la nación. En medio del sufrimiento podemos desanimarnos y preguntarnos si estaremos haciendo lo correcto o qué es lo que está pasando. Pues sin obediencia a Dios no hay salvación. Tenga por seguro que si su adversidad puede ser un puente a una relación más profunda con Dios, y si se somete a Él de todo su corazón, no importando las circunstancias, el Señor quiere que el mundo entero lo conozca, lo sirva, lo adore y lo ame. Un día será obvio a todos y en todas partes que solo existe un Dios verdadero y que no hay otro Dios. Isaías 45, 22 al 25 dice en el verso 22: Mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El Evangelio es para todo el reino, toda tribu, toda nación y toda lengua de la tierra.
y Dios nos ha comisionado como embajadores suyos. Esto lo dice 2 capítulo 5, versículo 20, dice: así como somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros para que todas las personas se conviertan a Cristo. Les rogamos en el nombre de Cristo reconciliarse con su Señor, con Dios. ¿Ustedes sabían que somos enemigos de Dios cuando nosotros no aceptamos a Jesucristo como nuestra única salvación? Todo pecador es enemigo del Señor porque se ha puesto del lado del adversario, del lado de el que se rebeló contra Dios. Entonces, si nosotros pecamos, estamos igual rebelándonos contra la verdad, rebelándonos contra lo que Dios ha mandado. Y esto nos convierte en enemigos. Por eso la Biblia dice con rogativas, ¿verdad? Oraciones, que nos convirtamos a Cristo, que es como si Dios mismo está rogando a todas las almas en la tierra de que se conviertan a la única puerta, al único camino, a la única salvación, que es Jesucristo. El Salmo 37, 23 y 24 dice: cuando Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo. Y bueno, pues oremos. Gracias, Padre, por tu gran apoyo en esta obra tan grande que nos has mandado, al hacer discípulos tuyos a todas las naciones, porque tú no quieres que ninguno se pierda, más bien se arrepienta, para ser hechos hijos tuyos. Te amamos, Padre, por todo lo que tú has hecho con nosotros, por perdonar todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, llevar contigo toda la iniquidad, toda la maldad en ti, de todos nosotros, por habernos perdonado, por habernos acercado hacia ti, por habernos convertido en hijos adoptados tuyos. Y ya no seremos más esos enemigos tuyos. Has quitado la enemistad por medio de Cristo. Ya no nos miras a nosotros. Ahora miras a Cristo dentro de nosotros, en nuestro corazón. Muchas gracias, Padre. Te amamos y damos gracias en el nombre de Jesús por toda tu obra de salvación. Y bueno, chicos, pues no me puedo despedir. Ustedes ya saben, si es primera vez que ves un video como estos, o que si alguien te dio este video, agradéceselo, porque quiere decir que eres muy importante para esa persona que te ha regalado este video, para que tú tengas la oportunidad de poder entregarle la vida a Jesucristo nuestro Señor, para que tú puedas recibir al Espíritu Santo y que pueda ser tu consejero, tu guía, tu ayudador, tu consuelo, todo lo que es el Espíritu Santo. Él nos enseña el camino siempre y tenemos la seguridad de que vamos de camino al cielo. Y bueno, para ello hacemos una oración, le llamamos la oración de fe o la oración, ahora sí, de entrega de nuestra vida a Jesucristo nuestro Señor. Si nunca has hecho esta oración o quieres reconciliarte con Dios también, pues haz esta oración, por favor. Di conmigo: Señor Jesús, creo en que eres el Hijo de Dios y que viniste a esta tierra por mí para salvarme. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, ven a vivir a mi corazón. Hoy te hago el Señor de mi vida. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez o te reconciliaste con el Señor, yo te felicito y le pido a Dios que pueda guiarte
a través de su palabra para que tú lo conozcas cada día más, que puedas entender su lenguaje, puedas entender el idioma de Dios, que Él tiene su idioma y tenemos que aprenderlo, a entender cada uno y comunicarnos con Él, platicar con Él, y también que te guíe a una iglesia local, a un lugar donde se predique el Evangelio, donde se predique toda la Biblia, donde te la puedan explicar, donde te puedan enseñar y puedas conocer cada día más a Dios, donde se reúnen más personas que juntamente como nosotros también algún día le entregaron la vida a Jesús y que ahora podemos todos llamarnos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre, de Jesucristo nuestro Salvador. Y bueno, chicos, pues es todo. Espero que este video les sirva y si Dios quiere, pues les hablaré luego con otra historia de hombres y mujeres de la Biblia. Hasta pronto, que tengan una linda semana.